En la temática de la recuperación de la práctica educativa desde la investigación cualitativa, ya abordamos acerca de los paradigmas y algunos de los métodos que pudieran sernos de utilidad desde esta perspectiva de investigación cualitativa. Habíamos mencionado la etnografía, la investigación-acción, la historia de vida, historia oral, fenomenología, interaccionismo simbólico, estudio de caso, entre otros. No quiere decir que sean los únicos ni los que nos sirven más. Sin embargo, en el caso de nuestro estudio que hemos realizado, sí son algunos de los más que hemos venido utilizando y de los cuales se desprenden algunas técnicas de recuperación de la práctica, que en este caso es lo que nos interesa abordar. ¿Sí? ¿Cómo recuperar la práctica? ¿Para qué queremos hacer esa recuperación de la práctica y qué tratamiento le vamos a dar a esos instrumentos? Desde cómo se construyen también estos instrumentos. En este sentido, uno de los elementos que debemos considerar como prioritarios es la observación. Y la observación tiene varias aristas también. Si podemos hablar de observación participativa, observación no participante, lo cual implica en el primero de los casos ser un elemento que esté involucrado en el propio fenómeno que se está estudiando. Es decir, no es un elemento aislado, sino que es una persona que también está participando. La observación no participante, estaríamos hablando de alguien, un elemento externo que tiene que familiarizarse con el entorno, con el contexto, para poder involucrarse, pensando en un aula o en una escuela, para poder recuperar y poder entender los significados que ahí están ocurriendo. Entonces, en este caso, la observación va a ser un elemento que cobra una vital importancia en nuestra recuperación de la práctica. Pero ¿qué vamos a hacer con esa observación? Igual tenemos que registrarla, pero no hay una sola forma de registrarla, sino que aquí vamos a presentar una variedad de técnicas, de instrumentos, de cómo podríamos estar registrando esta práctica. Uno de los elementos, y sobre todo de los que hemos partido mucho en la maestría en educación con intervención educativa, tiene que ver con el registro con características etnográfico. Es decir, es tomado de la tradición de la antropología y se ha venido aplicando sobre todo en el caso de las aulas. Nos permite recuperar interacciones verbales y no verbales. Nos permite recuperar los movimientos que se dan en el aula, las formas de cómo los maestros o los alumnos están acomodados, o las personas en general, no necesariamente maestros, alumnos, pensando en padres de familia, pensando en juntas de propio personal de la escuela, etcétera, y cómo incluso se puede interactuar hasta el caso de las miradas, ¿no? En este sentido, el registro etnográfico ha sido muy rico, pero desgraciadamente en algunos casos se ha abusado de este registro como si fuese el único instrumento que pudiéramos utilizar. Parece que sigue siendo rico y que pudiéramos seguirlo explotando, en tanto que nos permite hacer recuperaciones exitosas, pero el problema es cómo también vamos a trabajar este registro. En el caso del registro de características etnográficas, podríamos hablar de formas de análisis a partir de segmentaciones, por ejemplo, codificaciones que estaríamos haciendo en la parte del análisis para poder ir formando nuestros bloques de subcategorías, categorías, poder ir explicando en qué consiste cada una de las prácticas de las personas que se están estudiando. En otro campo estaremos hablando de relatorías como un elemento complementario. Es decir, el registro etnográfico sería uno, la relatoría podría ser otro. Y estas relatorías también tendremos que diseñarlas, qué características le queremos imprimir a una relatoría. ¿Qué es lo que nos interesa que se relate en ese instrumento? Los acuerdos, las secuencias de las clases, las actividades que se realizaron. Es decir, si yo me meto a una página de internet y reviso el instrumento de una relatoría de un foro, en el mismo foro me van a estar explicando con qué características quiero esa relatoría. Si quiero que se relate todo lo que sucedió ahí o quiero que se relate cuestiones más específicas. Esto es algo que el investigador
tendrá que diseñar, definir qué es lo que quiere que aparezca en esa relatoría. En esta relatoría la podrían hacer incluso los propios alumnos de la clase. Es decir, hay algo que en las escuelas se ha venido llamando como cuaderno rotativo. ¿En qué consiste esto? Que alguno de los alumnos puede ir capturando lo que a él le pareció como interesante de esa sesión, qué le pareció como lo más destacado. Y esto tendría el adicional que es, permite que los actores estén hablando de lo que ellos están percibiendo en su momento. Es decir, no es únicamente lo que el maestro investigador está recuperando, sino que lo que los propios alumnos pueden captar y lo que les dice las indicaciones del maestro, las participaciones de los propios alumnos. Entonces este es un elemento que es muy rico. Aquí lo que también sería recomendable es que el maestro diseñara cómo va a ser el análisis de esta relatoría, qué es lo que le interesa que aparezca, ya lo habíamos dicho en el diseño, pero también qué tipo de análisis voy a hacer para completar este instrumento. El instrumento tendría que ser pensado en esos términos. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿En qué momento lo voy a aplicar? ¿Y cómo lo voy a trabajar para que esta información que esté ahí en bruto se convierta en dato? Es decir, no es el dato en forma automática. Esto es el trabajo del maestro investigador, lo que lo estaría convirtiendo en esta otra parte de la investigación, en la construcción de los datos. El diario de campo, que parte en mucho de la metodología de investigación-acción, es un diario que también se va levantando sobre la marcha, nos permite ir tomando decisiones, nos permite ir haciendo el análisis para poder dar el siguiente paso. Me encanta a mí, en lo particular, el esquema que plantea Elliot acerca de la espiral. Es decir, esta idea de poder levantar un diario que nos permita ir revisando lo que hicimos, podernos regresar y esto que se le llama ir y venir. Es decir, que dialécticamente también nos permite revisar qué fue lo que hicimos, qué fue lo que nos está dando resultado, qué fue lo que no nos está dando resultado, qué es lo que hay que modificar, a qué elementos hay que darle un toque diferente, y esto se trabaja día con día. Como su nombre lo dice, es un diario de campo, entonces hay que levantarlo diario, pero también, ojo, es responsabilidad del investigador poder decir qué características le voy a imprimir a este diario de campo. Un elemento más de recuperación que podemos incorporar es la entrevista abierta. Es decir, no se trata de hacer una encuesta, no se trata de hacer una entrevista con preguntas cerradas para que nos contesten con un sí o un no, sino que en este caso la entrevista abierta nos permite recuperar también la voz de los actores principales. Si me interesa entrevistar al director de la escuela, al padre de familia, a los alumnos, a la trabajadora social o trabajador social, etcétera, a otros compañeros maestros, entonces, en este sentido, si lo que me interesaría sería dejarlos hablar a ellos, no que me contesten lo que yo quiero, sino en este caso también poder diseñar muy bien las preguntas de tal forma que la persona pueda extender su opinión de manera confiable, abierta, sin contratipos, y la idea es sobre todo la recomendación que se tuviera una grabadora para poder captar tal cual lo que el interlocutor está diciendo. Crear un ambiente de confianza, sobre todo en este caso de las entrevistas. La grabadora o estos instrumentos luego intimidan, entonces no es fácil que la gente se acostumbre también a este tipo de equipos, y bueno, tener cuidado también en el manejo. Si yo en la experiencia recuerdo que el día que poníamos una grabadora en el salón de clases, pues todos los niños querían decir algo, que apareciera su voz, pero en el momento que le pongo una grabadora a una persona mayor de frente, se va a intimidar, decir, bueno, ¿por qué me está grabando? Y más si no hay la confianza o si no lo acordamos previamente. Entonces, son como de los detalles que debemos ir considerando a la hora de hacer esta instrumentación. Un elemento que también creo que debemos cuidar más en este tipo de investigación que hacemos acerca de la práctica educativa es la revisión de documentos. Los maestros hacemos muchos documentos, llenamos muchos documentos, se carga mucho incluso de cuestiones administrativas, hacemos planes de trabajo
hacemos historias de los niños por encargo de la escuela, por iniciativa propia, por una clase que nos tocó dar, pero luego los dejamos en el olvido. Y esos documentos me parece que tenemos que aprovecharlos. Recuerdo que para los jardines de niños se pide hasta una historia del niño desde su nacimiento, de cuándo dio los primeros pasos, de cuándo empezó a gatear, y luego los almacenamos en los jardines de niños. ¿Y qué hacemos con toda esa documentación, con toda esa información? Es una información muy valiosa que guarda la memoria de los padres, de la madre fundamentalmente en esos casos, en algunos casos donde llevan incluso registros precisos las mamás de cuándo dieron sus primeros pasos los niños, pero que luego esto para una maestra o maestro de preescolar que está investigando su práctica y que está interactuando con niños de este tipo, esos documentos le podrían dar información muy valiosa para entender qué pasa con su grupo, desde qué tipo de alimentación tiene, desde qué tipo de vivienda tiene, etcétera. Es decir, este tipo de cosas nos hablan del contexto de los alumnos con los que estamos interactuando y no necesariamente se limita al interior de la escuela, que a veces no se relaciona mucho con el exterior. Hay algo que se le ha denominado como portafolio. Regreso al ejemplo de jardín de niños. Una maestra va guardando los trabajos de cada uno de los alumnos en una carpeta. Y esta carpeta al final del año sirve para hacer una exposición con los padres de familia y mostrarles cuál fue la evolución de los niños durante todo el ciclo escolar. Y entonces los padres se pueden dar cuenta desde que empezó a rayar, desde que empezó a colorear sin salirse de las rayas, desde que empezó a pegar sopa de letras en una cartulina, etcétera, empezó a usar los diferentes colores. Y entonces es una forma sintética de poder ver el avance de los niños en el transcurso de un ciclo escolar. Imagínense la información que nos puede dar esto para hablar acerca de nuestra práctica. Es decir, ¿qué fue lo que yo hice como maestro para propiciar que esto se fuera dando? ¿En qué etapas del ciclo escolar estuve trabajando? ¿Con qué metodología? Pero lo mismo, este ejemplo lo pongo en el caso del jardín de niños, pero me voy a la primaria o me voy a la secundaria o a cualquier otro nivel. En las escuelas utilizamos un recurso también muy valioso que habla de nuestra historia, de la historia de nuestras prácticas, que son los cuadernos de los alumnos. Regularmente pedimos un cuaderno para la materia con la que vamos a estar trabajando. Y este instrumento efectivamente es del alumno, pero en términos de investigación lo puedo utilizar yo para ver qué tipo de órdenes daba, qué tipo de tareas estoy dejando, qué tipo de tareas me refiero entre clase y extraclase, con qué características. Y yo me doy cuenta de pronto en algún trabajo que hice acerca de los cuadernos de los alumnos, donde los maestros dejan operaciones de 10 en 10, no de 7, no de 5, será seguramente porque es más fácil revisar 10 y ponerles una calificación, pero márgenes, poner fechas, poner notas, la forma como los maestros revisan, símbolos muy particulares que a alguien un círculo con una raya pudiera parecerle un 10, tachas, palomitas, etcétera. Bueno, todo eso habla también de nuestras prácticas. Y esos cuadernos de cuántos alumnos tenemos, los que sean, si son 20, 30, 40 en una primaria o 400 en una secundaria, van a hablar de lo que nosotros hacemos en uno y en otro grupo, de aquellas regularidades que yo utilizo para trabajar con mis alumnos. Entonces, en ese sentido, este tipo de instrumento tiene una riqueza que a lo mejor no lo hemos aprovechado del todo. El caso de la discusión en grupos. ¿Qué tenemos que hacer que los grupos nos puedan aportar? ¿Qué queremos rescatar? Recuerdo una experiencia también, en este caso, donde algunos alumnos querían hacer hablar a los alumnos de un internado, pero las personas responsables del internado no las dejaban tampoco opinar abiertamente como ellos quisieran. Bueno, estas personas lo que idearon fue un juego de títeres con los personajes del internado. Y los niños jugaron a hablar con el títere convirtiéndolo en el personaje.
el equipo de investigación alcanzó a rescatar de forma muy interesante la vida institucional a partir de esta plática entre los grupos de niños que estaban jugando con títeres. Y entonces empezaron a representar a cada uno de los personajes del internado, qué hacían, cómo se dirigían a los demás, y esto fue un trabajo muy rico. Sí, bueno, igual creo que poder tener una plática con nuestros alumnos, con nuestros directores, poder recuperar esos trabajos de grupo, esos trabajos que se dan en los consejos escolares, pudiera ser también como enriquecedor. El registro de la historia oral. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal de cómo llegamos a ser maestros, de cómo hemos venido representando nuestra realidad. Bueno, en este sentido, sería importante recuperar como método. Si nosotros logramos establecer una línea, se me ocurre, mi paso por las escuelas, una de las características que tenemos los maestros es que desde que entramos a la escuela hasta que nos jubilamos, vivimos en las escuelas. Entonces, si la línea que va siguiendo es mi paso por las escuelas y cuál ha sido el tipo de maestros que he tenido, el tipo de aprendizaje, los modelos educativos por los que he pasado, seguramente que también puede ayudarme a explicar por qué yo trabajo de esta manera y no de otra, ¿sí? Porque hablaría del tipo de investigación cualitativa que habla acerca de la historia oral. Narraciones. Las narraciones que pudieran hacernos también las personas, los personajes que están involucrados, que fueran elementos claves dependiendo del objeto de estudio que yo estoy trabajando. La interacción con grupos o comunidades, en este caso también, dependiendo del contexto en el que yo me estoy trabajando. Recuerdo en alguna ocasión donde la mayoría de mis alumnos eran maestros de telesecundaria, y bueno, esta parte del cómo relatan ellos su relación con la comunidad, cómo relatan su relación con los medios de comunicación, que era su elemento, uno de los elementos fundamentales para trabajar, y que a mí me resultaba desconocido porque además era en un ambiente de la Sierra Madre Occidental. Resulta también como muy interesante ver cómo ellos rescatan esa vida en las comunidades y cómo la escuela juega un papel importante para esas propias comunidades, que era una de las alternativas que tienen de educación y que para ellos era muy significativo. Y el último que yo dejo en esta parte para ir cerrando tiene que ver con la autoobservación. Al principio hablábamos nosotros de observación participativa y no participante, pero la autoobservación en este caso me parece que lo quise dejar al último como un elemento destacado, porque no es lo mismo estar observando a otros que estar observando la propia práctica. ¿Por qué? Porque en este caso los niveles de subjetividad también crecen. ¿Por qué? En este sentido entran en juego el hacer tres cosas de manera simultánea, de los cuales no puedo evitar: ser investigador, ser el trabajador y ser el objeto de estudio. Entonces, en este sentido, el papel de la autoobservación como instrumento tengo que pulirlo también para que me dé los elementos de confiabilidad que yo quisiera tener. Algunas recomendaciones. Partir de la construcción de problema de investigación para definir el método e instrumentos personales a utilizar. Es decir, no podemos partir del instrumento, tenemos que partir más bien de la construcción del problema que estoy investigando para poder hacer el acercamiento al método adecuado y la construcción de los instrumentos pertinentes de acuerdo, insisto, al objeto de estudio. Considerar instrumentos que nos permitan triangular información. Abusar de un instrumento o dejarlo como el único nos puede estar mintiendo también. Tendríamos que verificarlo a partir de utilizar más de un instrumento que nos permita ver desde diferentes puntos de vista y de diferentes enfoques si esto que estoy afirmando es realidad. Y analizar detenidamente cada instrumento aplicado para obtener mayor riqueza en la recuperación de datos. Es decir, no pasar a la aplicación de otro instrumento o a la aplicación de una gran cantidad de instrumentos o de formas de registrar si no he analizado y que me permita obtener la información pertinente para el objeto de estudio que tiene que ver con mi investigación.